Bueno, chicos, yo creo que don Alexis podemos ir arrancando mientras se van juntando los muchachos. Pero Eh, bueno, acá los temas que yo le di a don Alexis fueron solamente dos, ¿verdad? Básicamente el primero es la situación chilena y cómo ellos lo están llevando adelante. ¿Por qué? Porque yo veo mucha similitud en la forma de ataque a Chile con Paraguay. Creo que es muy similar. Tenemos un presidente pseudo capitalista que está rodeado por ONG socialistas, ¿verdad? Y que le marcan la hoja de ruta a nuestro presidente. Y eso para nosotros es muy grave, para mí es muy grave. Y ver el ejemplo chileno es como estar viendo un espejo para nosotros. Entonces, tenemos, así mismo, tenemos, misma historia. tenemos diputadas como Katia González, ¿verdad? Que está abiertamente a favor del cambio de la Constitución Nacional y convertirla en algo mucho más represora a la Constitución. Creo que es lo que está viviendo Chile también. Entonces, ya están pintando los mismos colores y eso como para llamar la atención. Entonces, creo que don Alexis nos cuente su experiencia y cómo está luchando, ya estando en una situación mucho más crítica que nosotros. Y hacer dos cosas. Una, tratar de no llegar a esa situación. Y si llegamos, cómo actuar en caso de que lleguemos, ¿verdad? Porque esos son los dos parámetros. Y el segundo punto es analizar un poco el panorama geopolítico que estamos teniendo a nivel sudamericano y latinoamericano, ¿verdad? Porque dentro de Latinoamérica, para mí hay tres países que son, bueno, cuatro, ¿verdad? Uno vendría a ser México, otro vendría a ser el país centroamericano, no me acuerdo cuál era el del presidente, de Barrita como yo. Eh, Después tenemos a Brasil y a Colombia, y ahí terminó nuestro frente de defensa, porque yo no veo a nadie con otro frente de defensa para nosotros. O sea, creo que estamos muertos si es que no hacemos algo ahora. Entonces, ver un panorama geopolítico, esos dos temas yo creo que son suficientes para poder hablar bien. El libro que tocó usted en su último video, don Alexis, ese libro me encantó. Y creo que de él hay que hablar un poco más, ¿verdad? Eh, Sí, y creo que es nuestra salvación. ¿El método de intelección? El libro de Vamos más a... capital, más Ah, trabajo, más. más capital, más trabajo, Sí, más dinero. sí, creo que esa es nuestra El de Shaq. sí, Sí. nuestra salvación. Nuestra salvación es ese libro. Bueno, le doy la palabra a don Alexis para que se presente, para que hable un poquito y nos vaya contando de sus experiencias. Muchísimas gracias, Alejo. Bueno, primero, de nuevo, feliz año a todos y un tremendo honor y orgullo estar con ustedes este 2 de enero. Espero estar allá físicamente el próximo sábado, así que vamos a tener la posibilidad de vernos, conocernos y profundizar mucho más lo que hoy día simplemente voy a plantear como un resumen del año. Ayer subí un video que era, esto no es stand-up comedy, contando un poco el año resumidamente y no me salió porque no soy bueno para hacer comedia, pero traté de hacerlo. Contando sintéticamente lo que fue el año, un video muy corto, pero les voy a hacer el panorama de lo mayor a lo más específico, tratando de ser simple y resumido, de no tomarnos demasiado tiempo con esto. Chile venía desarrollando ya hace unos 30 años un proceso insurreccional. Los procesos insurreccionales siempre en todas partes y en toda la historia tienen etapas. Y estas etapas básicamente son 4. Resistencia, defensa, contraofensiva y ofensiva. Esas 4 etapas son las mismas etapas que un proceso contrarrevolucionario debe realizar para llegar a obtener el poder. Y en general la izquierda chilena, que por supuesto después del año 1973 entró inmediatamente en etapa de resistencia, a mediados de los 80 ya había pasado a defensa y finales de los 80 ya estaba en contraofensiva. Y se mantuvo en esa contraofensiva casi todo el periodo primario de los gobiernos democráticos, hasta que, ya con la llegada de Lagos, diría yo, estamos hablando acerca del 2004 y en adelante, entraron finalmente en fase de ofensiva. Y eso se verifica en que escala dos cosas que son súper importantes siempre prestar atención.
La insurrección se comunica habitualmente con lo que se conoce como comunicación horizontal, ¿ya? Esto difiere de la forma en que nosotros habitualmente nos informamos, que es comunicación vertical. ¿A qué me refiero? Vemos televisión, leemos los diarios, escuchamos la radio y las noticias, en general los medios de comunicación formales, pero ellos, si bien es cierto, también escuchan lo mismo, se comunican en realidad con comunicación horizontal, que básicamente se expresa en los rayados callejeros. Y estos rayados callejeros o grafitis de contenido político hay que estar muy atento, porque habitualmente cuando uno hace el seguimiento de eso y lo ve en un proceso, esto es, no verlo solamente en momentos, sino que años, es capaz de detectar cuando el proceso escala en términos comunicacionales. Y escala porque los mensajes se vuelven más amenazantes, más explícitos, directos, y además van apuntando a cuestiones estratégicas. En Chile, ya hace unos 10 años, vino instalándose, desde que se creó el Transantiago, la evasión como un método de insurrección casi pasivo, porque la evasión por sí misma no necesariamente genera hostilidad. Y teníamos un promedio en el Transantiago, que además es un sistema que se creó, esto es específico, para deconstruir el transporte en la ciudad y generar un problema grave a nivel de todos los barrios periféricos de Santiago. Tenía promedio un 35% hasta la fecha de evasión. Esto era sistemático. Ningún sistema de transporte en el planeta resiste un 35% de evasión constante. ¿Qué significaba? Que al final del día todo el Estado, o sea, todos nosotros, tendríamos que estar pagando, y lo que en realidad ha sucedido, por mantener un sistema deficitario y además malo. Y la gente empezó rápidamente a trasladarse de los buses de superficie al metro. Y el metro empezó literalmente a quedar colapsado por la cantidad de público que tuvo que absorber. Si ustedes juntan los dos factores, se dan cuenta que ahí tienen problema grave que no fue resuelto y no ha sido resuelto hasta el minuto de movilidad. Y Santiago, por su conformación, donde tiene un sector oriente pegado a la cordillera y un sector poniente, digamos, hacia la cordillera de la costa, donde los sectores de mayores ingresos y por ende donde se genera trabajo y empleo están hacia la cordillera, bueno, la gente todos los días se traslada desde el poniente hacia el oriente y desde el sur hacia el norte de la ciudad. Y son varios kilómetros. Santiago mide en su extensión total del orden de 40 kilómetros de norte a sur y unos 30 kilómetros de ancho. Entonces, desplazarse por la ciudad significa 2 horas o más. Bueno, empezaron a aparecer rayados de comunicación horizontal en el metro, esto es hace unos cuantos años atrás, que decían literalmente de la evasión a la insurrección. Y esto fue sistemático en todas las estaciones. Y el 18 de octubre, un grupo de estudiantes secundarios, coordinados a través de redes sociales, Instagram y otras, se pusieron de acuerdo, motivados por grupos de carácter anarquista que operan al interior, fueron los liceos del centro de la ciudad, donde se formaron presidentes, etc. Desarrollaron ese día, a propósito de una subida de 30 pesos en el costo del metro, una acción de evasión concertada. Y de la evasión muy rápido, esto fue en el transcurso de no más de 2 horas, se pasó a insurrección. ¿Por qué? Porque se cumple una serie de etapas y tenemos ataques simultáneos a 70 estaciones de metro el mismo día, de las cuales alrededor de 20 quedaron absolutamente destruidas e incendiadas. Ahí está el preámbulo para llegar a esta fase de ofensiva. Y desde el 18 de octubre en adelante, la insurrección ya violenta no se detuvo nunca, incluido hasta ahora. ¿Ya? Lo único que han hecho, básicamente, ha sido ir escalando el proceso, yo voy a explicarlo con ejemplos súper concretos, y a la vez generando coacción en el gobierno que, a propósito de la violencia, terminó concediendo, esto es consenso, concediendo las demandas. Y las demandas terminan expresadas en este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Es decir, un llamado a una constituyente que nunca estuvo en los planes de gobierno y que calca, de algún modo, el proceso que se vivió entre otros países en Venezuela o Bolivia misma. Y ese llamado a la nueva constitución viene sin paz. O sea, no se cumple el acuerdo porque la paz jamás llegó, pero sí se realizó el plebiscito y en el plebiscito la fuerza que se sumó al rechazo llegó a un 22% o 20% si quieren para redondear más fácil, y el 80% votó apruebo. Ese 80% considera por defecto que al menos un 30% de la gente que votó apruebo es gente de derecha y que había votado por este gobierno originalmente, porque Piñera salió electo con el 54% de los votos. Entonces, la matemática es súper simple.
si tú le pones ese 54%, claro, el rechazo hubiese ganado, por lo cual el haber obtenido solo un 20% dice que mucha gente de derecha en general, o de no izquierda, y que votó por Piñera, votó por el plebiscito, votó por la nueva constitución. Y incluyendo, porque esto es lo más paradojal, al propio Sebastián Piñera, que claramente manifestó que la opción que él quería era la opción de la prueba. Bueno, hay que decir otro dato importante, Juan Alejo lo señaló al inicio, que Piñera nunca ha sido de derecha. Él explícitamente, formalmente, ha dicho yo no soy ni ha sido nunca de derecha. ¿Por qué? Porque su familia y su tradición es demócrata cristiana, centro-izquierda, y no de derecha en particular, ni conservadora ni liberal exactamente. Segundo, un hombre del globalismo, él se formó en Estados Unidos, su relación con Chile histórica fue muy débil, no es una persona que tenga vínculos profundos con el país en términos de su formación. En general, él ha vivido o vivió buena parte de su juventud y sus mayores experiencias afuera y no en Chile. Entonces, ahí hay una debilidad desde el punto de vista de de la comprensión de cómo somos los chilenos en general, porque cuando te vas del país mucho tiempo y te pierdes, entonces, una parte tan importante de tu formación como la juventud y ya entrando a la adultez, y no estás presente en lo que pasa en el país, por supuesto hay un desarraigo que se produce. Así que esos dos datos explican entonces que primero las dos veces que la derecha ha vuelto a llegar al poder en Chile, en las dos elecciones ha sido con un presidente que no es de derecha. O sea, una contratación empírica. Este señor es básicamente un comerciante, ni siquiera empresario, que ha lucrado a través del mercado financiero, básicamente. Entonces, tampoco es que haya contribuido desde el punto de vista formal al desarrollo económico del país, porque es pura especulación financiera y de eso se trata su gran negocio de siempre. Comprar empresas o vender empresas, pero especulando, no específicamente para hacer que se produzca o se rinda en términos económicos para el país. Dicho todo este escenario, tenemos una lista que se las quiero mostrar y la vamos a revisar brevemente, porque... deme un segundo. Esto lo hice como un video, aquí solamente lo voy a hacer súper resumido porque quiero que tomen nota de qué significa en términos prácticos el escalamiento de procesos. Escalamientos es, por supuesto, cuando algo sube, ¿ya? Y en este caso lo que se verifica, y es súper importante que allá también se haga un checklist como el que les voy a mostrar, cuando tú vas verificando cómo el nivel de violencia insurreccional va subiendo en el tiempo. Y eso es crítico tener claro en qué etapa se está en determinado minuto, puede compartir la para pantalla. poder... puede compartir su pantalla sin problema. Ahí yo supongo que ya están viendo. No, todavía. ¿Alejo? Todavía no. Ahí está entrando tu archivo. Ahora sí. Se está viendo, ¿cierto? Está empezando a abrir. ¿No? ¿Los compañeros están empezando a ver o no? Dice Alex. No lo escucho. Sí se ve. Ahí se ve, ya. Sí se ve. Perfecto. Les dije, esto está hecho como un video que se llama exactamente así desde hace unas 2 semanas o 3 semanas. Aquí lo voy a hacer súper rápido. Simplemente, lo primero que ustedes tienen que verificar es en la población hay ánimo hostil, porque el ánimo hostil define que nos encontramos frente a un conflicto y no a una crisis. Cuando no hay ánimo hostil, es decir, cuando no hay animosidad contra el otro, ganas de dañar al otro, de provocarle algún tipo de agresión, etcétera, es solo como crisis. Cuando hay ánimo hostil, usted verifica entonces que estamos en conflicto. Lo que vamos a ver acá son acciones de baja intensidad. Se los voy a mandar, así que simplemente voy a mostrarles como acá en esta primera diapo hay 10, subimos a 20, pasamos a 30, llegamos a 40 y terminamos en 45 acciones de baja intensidad que terminan cuando tú puedes definir que existe guerra civil molecular de baja intensidad. ¿Cuándo se verifica? Cuando tienes uso de armamento corto habitualmente o arma blanca en enfrentamiento entre civiles con resultado de heridas o no necesariamente muerte, pero sí con heridos como resultado. Y tú puedes ver si es que eso se empieza a hacer permanente, que estás en un estado de guerra civil molecular de baja intensidad. El estado de guerra civil simplemente lo verificas cuando ya aparecen armas para agredir de un grupo u otro o de los insurrectos contra población en general.
Como lo estoy haciendo súper resumido y se lo voy a mandar, después pasamos a acciones de media intensidad. En media intensidad, usted tiene que verificar que ya hay heridos y uso de armamento mayor incluso en forma regular, ¿ya? Ahí pasamos a 65, 75, todo lo que están viendo, todas estas acciones, que como reitero se las voy a mandar, son verificables, son hechos que han ocurrido, ¿ya? Entonces, llegamos a 125, 135, 145, 155, y aquí ya empiezan las acciones más graves, porque está en media intensidad. Ataque incendiario de pastizales, cosechas, bosque, buses de transporte público, transporte interurbano, ataque a automotora, a automóviles institucionales de la policía, por ejemplo, automóviles particulares, ataque a incendiario a aviones, acá no ha ocurrido, ataque incendiario con armas de fuego a helicópteros, que ya se volvió usual, a camiones, casas particulares, centros de salud pública, colegios, iglesias, locales comerciales, maquinaria agrícola, forestal, municipalidades, ataque incendiario a supermercados, estaciones de metro, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso, reitero, que lo estoy mostrando acá, me detuve un segundo, todo eso ha ocurrido en el país en este año que acaba de pasar. Y terminamos con 180 ya acciones que terminan y culminan cuando uno verifica guerra civil molecular de media intensidad. Estamos en guerra civil molecular de media intensidad en Chile, por lo menos en la región de la Araucanía, desde incluso antes del inicio de la insurrección del 18 de octubre, porque ahí tenemos guerrillas rurales operando, no una, varias, que ya tienen la suma total desde el 2014 a la fecha, son 20 bajas de civiles atacados por ellos, incluidos, civiles y carabineros también. Luego, finalmente, en alta intensidad, acá no todas las acciones se han cumplido, las que están en negro marcadas son las que sí. No hemos llegado, por ejemplo, a la 190, hiperinflación y colapso económico, pero si seguimos como vamos, particularmente por el tema de la pandemia, etcétera, lo más probable es que lleguemos a eso relativamente rápido. Son menos acá, vamos en 200, 210, 220 y termina en 227, aunque esta lista está en revisiones, la estamos trabajando con los analistas para hacerla más extensiva, más detallada también, y que sea una especie de patrón de análisis que ustedes puedan usar con una matriz que la vamos a bajar en algún instante para todo el continente. Entonces, a eso, por supuesto, yo creo que en cada país habrá que agregarle algún detalle particular que habrá que categorizar de baja, media o alta intensidad y ponerlo dentro del listado, pero este trabajo lo estamos haciendo con 5 personas que son altamente especializadas, y entre ellos 2 coroneles de carabineros, de policía de investigaciones, y así, en Chile y Europa. Termina entonces en niveles de más alta intensidad con la sedición en las Fuerzas Armadas de orden, secuestros, asesinatos selectivos planificados, sicariato ya está presente, en este caso Chile, asedio diario al Palacio de la Moneda con coordinación y logística, porque variaron el objetivo estratégico más o menos desde octubre en adelante, después del plebiscito, y ahora es la moneda el objetivo, la Casa de Gobierno. Ausencia de gobierno efectivo por vaciamiento de poder y colapso institucional, en eso hemos estado cerca. En este minuto en Chile tenemos un régimen de facto parlamentario porque el presidente no está gobernando, magnicidio, que sería el escalamiento mayor, asesinato del presidente de la República o dignatarios de ese nivel, y guerra civil molecular de alta intensidad. Y ahí podría eventualmente, si las Fuerzas Armadas se llegasen a dividir, a guerra civil vertical, que es la tradicional. Con eso les muestro entonces que se puede analíticamente entender el proceso y poder ir verificando su etapa a lo largo del tiempo. Esto es súper importante siempre estarlo verificando, porque la primera cosa que uno tiene que tener comprensión cabal es el territorio son 2 cosas, territorio geográfico, pero también territorio ideológico, mental, también es territorio. Y te permite entonces el poder mapear ese territorio, hacer la distribución de fuerzas en conflicto. Y es súper importante entonces hacer el mapa de fuerzas en conflicto. ¿Quiénes son quienes están llevando la insurrección, ya sea desde el sector asistémico, antisistema, la izquierda radical, la izquierda institucional, versus la no izquierda, o quienes están enfrentados con esa posición, y mapear, desde el punto de vista de grupos, organizaciones, etcétera, quiénes son quiénes. Cuando tú mapeas eso, logras entonces tener el panorama de la distribución de fuerzas y a qué se están enfrentando. En Chile, en este minuto, después de un año de insurrección, la derecha terminó simplemente por, literalmente, prácticamente desaparecer. Si bien electoralmente y en términos institucionales los 2 partidos más importantes del sector, la Unión Demócrata Independiente, la UDI y Renovación Nacional, tienen parlamentarios y tienen capacidad, hasta incluso en algunas oportunidades, de articularse para frenar
algunos proyectos de ley. En definitiva, la hegemonía en el Parlamento la tiene la izquierda. Y ahora se ha producido entonces, post el año completo, lo más importante que hay que verificar siempre. El conflicto más importante siempre no es de la izquierda en todo su conjunto contra la derecha. El conflicto más importante siempre es el conflicto intraizquierda por la hegemonía del proceso. Y esto en Chile se verifica con, aquí voy a volver a compartir una última lámina. Un segundito. Se verifica con el surgimiento de nuevos pactos que revelan entonces cómo se está desarrollando el conflicto intraizquierda. Vamos a mirar. Estamos en esta... No, me equivoqué. No sé si... Ahí está. Ahí sí. Aquí vamos a quedar la última diapo, y bueno, ¿cómo se está desarrollando entonces este conflicto intraizquierda? ¿Ya? Lo primero, estos son factores clave de la insurrección tan publicados por Antonio Olivé, un marxista que trabaja en el tema insurreccional, en 2014, en un texto que se llama Un aporte al estudio de la insurrección. Miren, 4 elementos que él plantea que hay que estar muy atento. Una crisis de tal magnitud en la clase dominante que le impida dirigir el país, objetiva como subjetivamente, entrando en un estancamiento producto de su lucha interna. Eso es de cajón lo que ha pasado con este gobierno. Una nueva conciencia de clase revolucionaria, lo que viene a ser una premisa táctica de la insurrección. A este efecto expresó que existan organismos de masas para realizar el poder. Un ejemplo de ellos son los soviets. Ese sería el modelo tradicional, pero estamos en revolución molecular, entonces se evita en este modelo que haya liderazgos específicos. C, existencia de descontento de las capas medias, eso acá es absoluto, y D, existencia de una fuerza que cohesione y dote de conciencia, organización y perspectiva a la clase revolucionaria, lo que sería el cuarto y más importante factor, el Estado mayor revolucionario que tome las decisiones fundamentales, el partido, dice. Esto es el modelo clásico marxista. Pero veamos lo aplicado. Este Estado mayor revolucionario es lo que ellos conforman cuando logran hacerse de la hegemonía del conflicto intraizquierda. Entonces, este pacto, que están viendo acá su lanzamiento, esto es en noviembre del año pasado, este pacto nuevo es el que desglosamos para entender qué ocurrió. Bueno, ahí tienen este Chile Digno, Verde y Soberano, que es un pacto electoral para ir a la constituyente, lo forma básicamente el Partido Comunista, y al que se suma la Federación Regionalista, la Federación Regionalista Verde Social se llama, los movimientos políticos sociales Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Movimiento Socialista Allendista, Movimiento Victoria Popular, Izquierda Cristiana, Somos y Renace. Si usted saca de aquí al Partido Comunista, todos los demás que se acaba de mencionar no tiene fuerza alguna. La verdad es que son pequeñas orgánicas, e incluida la Federación Regionalista, que está presente alrededor de 4 o 5 regiones, pero con muy poca fuerza desde el punto de vista político. Pero cuando usted lo agrupa a todos, lo que tiene es la suma de un comando central que lo encabeza el Partido Comunista y de movimientos, básicamente movimientos insurreccionales que operan en todo el país, aunque sean pequeños. Y cuando lo desglosa desde el punto de vista de quiénes son, bueno, el Partido Comunista es uno de los partidos más ricos de Chile, si no el más rico de Chile hoy día, más que la derecha, debo decirlo así con todas sus letras, dirigido por don Guillermo Teller, uno de los autores del atentado fallido al presidente Pinochet, que nunca fue procesado y que jamás estuvo preso por eso. Él históricamente ha sido uno de quienes han impulsado la acción insurreccional directa, con uso violento y acciones de sabotaje, etc. Y este señor de acá, don Jaime Mulet, que lo vemos ahí en la foto, ha tenido una deriva ideológica impresionante porque él partió siendo demócrata cristiano y ahora está más radical incluso los propios comunistas. Entonces, es un articulador formal y por eso es tan importante esta alianza para entender qué está haciendo el Partido Comunista, porque acá tienen el hombre que, por ejemplo, él ha sido quien ha impulsado, ahí lo tienen en varias cosas, el anticipo de elecciones presidenciales y legislativas, pidiendo que Piñera se vaya antes. Fue también el que pidió el primer retiro de los fondos de AFP del 10% para desmontar el sistema, ya están pidiendo otro 10% más que la gente saque, etcétera. Así que este es un tremendo actor de la insurrección hoy día. Luego la izquierda cristiana, que es una escisión pequeña de la izquierda cristiana tradicional, que se quedó como una especie del timbre y el logo del partido. Por supuesto, con propaganda insurreccionaria. Ahí tienen una charla, por ejemplo, con el ex ministro de Agricultura de Allende,
que fue el que comenzó el tema de la expropiación de los campos. La izquierda libertaria, ya vamos viendo que pasamos a movimientos más radicales. Esta izquierda libertaria no solamente es de carácter anarquista feminista, sino radical, pro aborto, etcétera, etcétera. Ahí están algunas de sus imágenes y ven a uno de sus líderes ahí muy contento levantando el puño en la Plaza Roja de Moscú, por lo cual queda clara la posición. Somos, no tiene casi personas, no logré encontrar una página prácticamente, pero ese es el tipo de publicidad que están generando, entre eso el llamado explícito a que Piñera renuncie ahora, es decir, antes de que se inicie la constituyente. El Victoria Popular está dirigido por este histórico dirigente Cristian Cueva, que ha estado en cada cosa que se le ha ocurrido desde hace décadas, trabajando por la insurrección como parte del proceso en el país, y ahí están sus publicidades, incluyendo que también Piñera se vaya. Finalmente, se suma a esto, y aquí viene el punto más importante, el Frente Amplio. El Frente Amplio es este gran grupo de conglomerados de partidos que logró irrumpir con mucha fuerza y generó las condiciones de la insurrección actual, porque tienen representación parlamentaria y además están en municipios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ocurrió con esto? Que a propósito de esta alianza del Frente Amplio con este conglomerado nuevo, el Frente Amplio se dividió. ¿Entre quiénes? Los sectores moderados, por ejemplo, lo incluían al Frente Amplio el Partido Liberal se fue. Y finalmente, todos estos son los ataques o los flancos de ataque contra Piñera en este minuto. Tienes, por una parte, la insurrección revolucionaria, en curso, en marcha, y tienen una toma de protesta frente a la moneda. Abajo tienes golpe institucional, en este caso dirigido por el señor Mulet, que ha pedido formalmente que renuncie antes del plazo. Los llamados parlamentarios díscolos de la propia derecha que terminan apoyando a la izquierda, y finalmente las guerrillas que están operando en la Araucanía. Lo hice sumamente rápido porque, como les digo, hay un video completo, pero ahí está el panorama, ¿ya? Frente a esto, lo que va a ocurrir, y Tellier el presidente del Partido Comunista ya lo anunció, es que cuando se llega a la constituyente, lo dijo explícito, esto fue hace un mes, dijo, vamos a rodear a la constituyente con las masas. Así fue. Entonces, la constituyente va a estar bajo coacción de movilizaciones radicales, violentas en su entorno. Y esto va a ser durante todo un año por lo bajo. ¿Se imaginan la inestabilidad política, social, económica, más la crisis del coronavirus, bla, bla, bla? Vamos a tener un año absolutamente terrible en el país. Pero, particularmente porque saben, primero, que si no logran obtener una cantidad de constituyentes que les permita total hegemonía al interior, va a terminar siendo lo que todo el mundo cree que va a ser una constitución consensuada y negociada. Entonces, donde no va a haber una alteración tan radical de los preceptos constitucionales que ya tenemos, pero se le van a incluir aquellas cosas que ellos andan buscando hace tanto tiempo, como derecho universal y otras cosas por el estilo, familias de todo tipo, aborto y todas estas cosas de la agenda de construcción. Pero la derecha lo que va a ir a negociar va a ser básicamente mantener el sustrato del modelo económico hasta donde se pueda, para que no se toque la propiedad privada, etcétera, cuestiones muy básicas, pero cediendo en todo lo demás. Eso es el escenario, miren esto, no es un escenario bueno, ¿no? Porque es malo, es malísimo, pero bueno, es el escenario que la derecha espera poder llegar a consensuar, a negociar, si logra tener alguna posibilidad de ser un poquito más de un tercio que lo que se requiere para vetar ciertas cosas. Pero lo que espera la izquierda radical es dos cosas. Primero, que la mayor parte de los partidos políticos de izquierda, sean o no sean moderados, no importa, nombren no a constituyentes por su nivel de conocimientos constitucionales, es decir, constitucionalistas, no. Lo que están buscando es que sean las organizaciones civiles o sociales las que estén presentes ahí. Entonces, vamos a tener, en definitiva, activistas por el lado de acá, una buena parte de ellos, activistas, que van a ir con agendas súper específicas para que haya puntos ahí que reflejen, versus la derecha, que lo que está pensando llevar son abogados y gente que está metida en el ámbito constitucional, que entienden que no hay posibilidad de conexión ni de discusión de pares ahí, porque tiene un activista por el lado acá y alguien que está hablando del lado del derecho por el lado acá. Está por diseño, entonces, la constituyente va a ser un desastre. Y el problema que tenemos es que, como tiene plazos acotados y solo puede hacer una extensión de 3 meses para entregar finalmente el texto constitucional, ¿qué ocurre si no lo logran? Bueno, podría darse el caso, aunque todos dicen que no, que primero digan, no, nos extendemos, no autoextendemos el plazo en forma indefinida, y segundo, ustedes, los parlamentarios, tenemos elecciones presidenciales, etc., ustedes se van.
Y pasa un poco el modelo de lo que pasó en algún minuto en Venezuela. Ese es un escenario. Y la segunda es que a través de la presión y la coacción violenta radical que ya les mencioné que va a ser el Partido Comunista junto con todo este conglomerado, terminen todos, por temor o por coacción simple, votando todos los artículos y transformando literalmente, constitucionalmente al país en una cosa completamente distinta. Ahí está el escenario del año, súper resumido. Súmenle a eso las guerrillas de la Araucanía que han venido escalando el proceso, pero a un nivel crítico. Ayer hubo nuevamente atentados, vamos a tener más muertos, y ahora vendría el paso siguiente, que como hay varias guerrillas instaladas, siempre tenemos en el día un atentado, una quema de camión, una quema que se en un punto, en otro punto y en otro punto. Pueden ser hasta 3 a veces en el día. Pero bueno, ahora podría darse que todas se activen al mismo tiempo y tengamos múltiples atentados en toda la zona en el mismo día, y eso se vuelva permanente. El nivel de desastre que eso genera al interior de la gente, porque recuerdo la frase siempre de los deconstruccionistas, el terror y la crisis son ante todo maneras de gobernar. Bueno, te gobiernan por terror y por crisis, y es lo que están logrando. Síntesis de todo lo que ya dije. Lo más importante, estado de incertidumbre, incerteza en la población. Si usted le pregunta hoy día, 2 de enero, a cualquier chileno qué va a pasar en el año, le aseguro que no tiene ninguna certeza de nada, no sabe. Entonces, ¿qué genera? Genera temor, porque te enfrentas a lo que no sabes. Luego, el escenario político ya lo describí, pero viene de la mano de esto el escenario económico. Tenemos el 70% de las pymes, pequeñas y medianas empresas, destruidas por un año de estar cerradas, entre pandemias más los ataques y la propia insurrección. Es la muerte de la microeconomía del país, y en Chile, esto es lo paradojal, la macro anda siempre bien, pero la micro anda en micro. La microeconomía anda en micro, a eso se refiere. Entonces la macro parece que no pasa nada, pero la gente ha resentido y va a resentir más todavía durante el año todo el problema económico en que estamos en el país, que es grave. Grave porque cuando rompes ese eje productivo básico, lo menor, estoy diciendo yo, es muy difícil echarlo a andar de nuevo, porque son una serie de interrelaciones económicas de bajo nivel, bajo impacto monetario, digamos, pero que generan ingresos para las personas. Bueno, eso cuesta articularlo y ponerlo en marcha de nuevo. Por ejemplo, datos de la causa, se han agotado insumos de trabajo, de producción muy básico. Esponja para hacer cojines, por ejemplo. ¿Ya? No hay en el mercado. Ya se agotó la stock, y para que se restoque significa que tenemos que echar a andar la máquina que hace el pedido para que lleguen los barcos de China o de donde vengan en algún instante y nos traigan el insumo. Paraste una cadena productiva completa con un solo insumo que no está. Y en el continente de donde lo compramos, aquí no se produce. ¿Ya? Problema. Suma a eso finalmente el tema pandemia. Pandemia significa para todos nosotros estar encerrados en la casa. Eso es el resultado práctico. Y eso nos inhibe de un montón de cuestiones y además nos afecta psicológica, familiar, emocional, de todo tipo de formas, la vida. Bueno, ahora nos están poniendo la vacuna o ya empezaron. Yo tengo serias dudas respecto a eso. En lo personal no quiero vacunarme. No porque no me guste la vacuna, no soy antivacuna. Es porque estas vacunas las encuentro extremadamente curiosas de su desarrollo tan rápido, y además nos dicen que llegó una segunda cepa ya al país. Y la vacuna, entonces, ¿para qué va a servirnos si ahí tenemos la segunda cepa? Es muy rara la cuestión. Entonces prefiero, ante la duda, dice el dicho, abstente. Bueno, mientras tanto, hasta que todos los políticos en el país no estén vacunados, todos, y vivos, yo creo que no me voy a vacunar. ¿Ya? Finalmente, el cierre completo es que al 2 de enero del próximo año, 2022, vamos a estar en una situación o mucho más grave, o por lo menos más grave, de la que estamos viviendo hoy día, Alejo, y yo con eso cierro el panorama interno, porque creo que ahí resumen más o menos. De repente podemos hacerle preguntas sobre Chile antes de tocar el otro tema, porque creo que va a ir a otro lado. Mi primera pregunta es, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía patriótica a esto? O sea, ¿cómo se están organizando? Porque esa es la parte que nosotros queremos aprender. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a este tsunami que nos viene encima? Porque es un tsunami. Y de que te llega, te llega. Mira, tienen una ventaja ustedes, que la ola llegó a Chile primero, entonces tiene que subir la montaña, pasar a Argentina y extenderse hasta llegar a Paraguay, y capaz que paren el Paraná, no sé. Simplemente digo que tienen un tiempo, y tienen más tiempo que nosotros, porque probablemente el proceso está en etapas previas en el caso de Paraguay, y va a ser muy interesante cuando los visite ahora entender bien cómo ha venido operando el proceso allá, para poder mapear justamente, que es la idea. Y por ende, este tiempo que tienen es un tiempo valiosísimo, que no pueden desaprovechar para comenzar a lo más importante, que es
articular, coordinar y generar la resistencia. Eso es fundamental. Acá en Chile ha costado enorme cantidad de esfuerzo simplemente lograr que la gente entre en resistencia, porque la gente se niega, por definición, a asumir posición y entra en una especie de mecanismo defensivo psicológico frente a la realidad, está en negación, está en sublimación, voy a eso, está en negación, está en sublimación, que básicamente es decir, alguien va a venir a salvar la situación, el ejército, no sé, un líder, el próximo presidente, y empiezan a buscarse e inventarse alguna solución mágica, un deus ex machina, donde viene Dios y salva la situación en el último minuto y wow, quedamos bien. Son puros mecanismos de defensa para no asumir realidad. Lo que uno tiene que hacer entonces es transmitir con mucha fuerza realidad, mostrarlo. Y ojalá todos los días estar diciéndole, mire, esto es lo que está ocurriendo, tome posición. Y lo primero que con eso pasa es que la gente lentamente, y esto cuesta porque son procesos internos de maduración personal, pasa a estar en resistencia al proceso. La resistencia es un estado que tiene tres dimensiones, es espiritual, intelectual y es emocional, las tres cosas. Por ende, pasar a resistencia es un proceso también. La gente tiene que salir de la comodidad, de la negación, de la sublimación, de todos los mecanismos de defensa, asumir que hay o va a haber o está viviendo un problema, que este problema es grave, que lo va a afectar, que va a afectar su vida, que va a afectar a su familia, que va a afectar las generaciones que vienen, y finalmente pasar entonces a estar en disposición de ánimo, de alma, quiere decir también, a estar en resistencia. Pero la primera parte de la gente que se pasa a resistencia siempre es lo mismo, pasan a resistencia pasiva, es decir, resisten el proceso, pero no se hacen cargo de ejecutar acciones. ¿Ya? No van a hacer más allá de estar oponiéndose a lo que ocurre, pero no hay acciones detrás, no están involucrados realmente. Luego, ese contingente de gente que está en resistencia pasiva lentamente avanza, cuando tiene guía y control del punto de vista discursivo, a pasar a resistencia activa. Bueno, lo que hay que constituir entonces, y de hecho la gira tiene por objeto aquello, es una red patriota a nivel continental que tenga capacidad de entregar los insumos para que a nivel local en cada país la resistencia tenga herramientas, tanto para mostrar, informar, como para formar a sus propios cuadros y de este modo dar dirección al proceso, al contraproceso, en definitiva. Es un trabajo, toma tiempo, usted no se puede hacer cargo en un mes o en un año, incluso de un proceso que ellos han venido desarrollando largamente por décadas, revertirlo de la noche a la mañana no se logra, y eso hay que sacárselo inmediatamente a la gente de la cabeza, porque es de nuevo un mecanismo de defensa, es decir, mire, si esto no se preocupe, cuando intervenga el ejército se acabó el problema. No se acabó nada. Para efectos de la insurrección es irrelevante, incluso lo pueden usar. Ni porque ganó tal presidente o en las elecciones sacamos tal resultado electoral. Siempre recuerden que las elecciones son resultado de proceso y que no generan ningún proceso. Lo que estamos viendo en las elecciones es el resultado de lo que ellos ya trabajaron, o los sectores políticos trabajaron, antes. Entonces, la elección al final lo que da cuenta es el estado de las fuerzas en determinado instante, pero el proceso continúa igual. Y lo tercero es tener conciencia de que toma tiempo, de que hay que hacer un enorme esfuerzo y probablemente nos vamos a pasar décadas metidos en esto, y no solamente un ratito de nuestra vida, como si esto fuera el juego de fin de semana donde nos dedicamos a hacer contrarrevolución. No, esto es para uno mismo, para las propias vidas nuestras, constituye una cosa de el resto probablemente de nuestras vidas, si es que lo logramos, para derrotar a la insurrección, no solamente en cada uno de los países, ojalá en todo el continente. De lo contrario, si no se organiza, si no se estructura resistencia, ninguna de las etapas siguientes del contraproceso se verifica. Sin resistencia no se pasa a defensa, sin defensa no hay contraofensiva y sin contraofensiva jamás hay ofensiva. Así que esta es la etapa más importante y lo primero entonces, articular a toda la gente que de algún modo ya pasó a resistencia pasiva o lo está, aunque no lo sepa, que se llama básicamente conectar los grupos aislados. Esto en Go como concepto, allá lo voy a explicar en alguna charla específica que me importa mucho que lo conozcan. Conectar grupos aislados significa que incluso la persona, porque hay un problema básico ahí de sensación de soledad, ¿ya? Sí. Cuando alguien, un patriota en cualquier parte, ¿ya? Está en una provincia aislado, qué sé yo, está sufriendo problemas y se siente solo, imagínense el problema interior de estar en resistencia, pero además sentirse desahuciado, desamparado. Lo que provoca es una impotencia enorme. ¿Por qué? Porque supone un agricultor al que le están pidiendo entregue parte de la producción si quiere cosechar. En Chile está pasando normalmente. Bueno, se siente
por supuesto, coaccionado, coartado, y el Estado no hace nada. No tiene protección policial, le pueden quemar el campo, le pueden quemar la casa. ¿Cómo se siente? Impotente. Hay que sacarlo del estado de impotencia por vía de ¿qué? De conectarlo. Y al conectarlo, se empieza a entender y sentir que primero no está solo, hay más gente que está tan preocupada y ocupada como él del problema, y segundo, se articula cómo se lo puede apoyar. ¿Ya? Lo estoy poniendo con un caso particular ahí de una persona, pero súmenlo a esto a todos los grupos que están en el país en distintas cosas, todavía sin articulación. La misión número 1 es articular a toda esa gente, conectarla. Y para esto, una cosa súper importante es que hay que dejar de lado, esto es formal, toda distinción ideológica del punto de vista abstracto, teórico, político, partidista. ¿Por qué? Porque la gente por definición rechaza, en Chile, menos del 4% de la población está inscrita en partidos políticos. Es nada. ¿Ya? La gente no quiere estar en los partidos. Y lo que sí a lo que sí van a adherir es algo que simplemente sea de carácter patriota. Y por eso hemos ido hablando de patria todo el tiempo, porque en definitiva eso es la defensa de lo que estamos haciendo, y quitarle entonces toda superestructura de carácter más doctrinario y formal. Cuando tú lo dejas, cuando empiezas a dejar que eso pase, empiezan a típicas discusiones, que los liberales, que los conservadores, que cuál va a ser el modelo económico. Nada de eso tiene importancia, porque al final del día, si no te logras articular en la cosa más básica posible, el resto es imposible que se desarrolle. La resistencia entonces no tiene nada que ver, y esto es súper importante, con estructuras político-partidarias formales. Eso es expresión posterior. A lo que sí va a servir la resistencia, si se hace como lo estoy planteando, es a darle a los partidos tradicionales personas ya formadas, politológicamente, que esa es la función central, para que trabajen en ellos, porque ahí toda la gente tiene absoluta posibilidad de expresión y de poder participar, y les va a servir mucho a los partidos. Pero si uno quiere hacer lo que los partidos hacen, bueno, se termina transformando solo en mero partido, y no cambia proceso en ningún momento. Yo creo que ahí está, Alejo, la síntesis específica. Espectacular. Justamente hablamos con Cintia la semana pasada de eso, del tema de los campesinos paraguayos y de los pequeños productores y los productores de autoconsumo. ¿Te acuerdas, Cintia, que estuvimos hablando de eso? Que es la realidad de Paraguay, porque ellos mientras sigan teniendo su vaquita, su chanchito y su huerta, no van a encontrar un problema económico, ¿verdad? Cuando empiece a faltar insumos ahí del lado de lo que vendría a ser para alimentar su animal nomás, ahí ya van a empezar a levantar las orejas, ¿verdad? Ahí creo que Dani, si querés hablar, podés hablar nomás. Habilitas directamente vos tu micrófono ahí abajo y ya podés hablar. Directo. Hola, sí, buenos días a todos. ¿Y cómo les va? Señor Alexis, a la hora de unir y articular las fuerzas que están dispersas, justamente el problema principal son las ideologías, ya sean religiosas, políticas, económicas. ¿Cómo se hace? Porque esos grupos, parte de su nucleación viene a ser la ideología. ¿Cómo se hace para unificar eso en torno a un bien común y a un objetivo claro? Es lo que decía Dani, del punto de vista de que lo que articula al básico es la patria, porque patria es familia. Entonces, tú lo bajas al nivel de piso, donde no hay discusión, somos patriotas, punto. ¿Ya? No necesito una definición ideológico religiosa formal, basta con que seamos patriotas, y en términos bien conceptuales, he estado haciendo referencia siempre que miren nuestros procesos de independencia. Entonces, ¿por qué? Porque era patriotas contra realistas. Entonces, más o menos como la misma idea, ¿ya? Y mirar a los padres de la patria con todas sus luces y sombras y con todo lo bueno y malo que hicieron, no importa, que son, en el fondo, los ejemplos de cómo tenemos que articularnos. Y sobre todo, no poner por delante, eso es lo más importante. Nosotros, por lo menos en Chile, lo que hemos venido haciendo a través de los cursos que estamos dando de politología, eso lo voy a invitar y por eso, entre otras cosas, voy para allá para que lo vean, es que no se discute en el plano ideológico, doctrinal, particular. Politología tiene que ver con el estudio de lo político y no con la política particular que se ejecuta con eso. Cuando tú haces esa sola diferencia, logras que la gente entienda y comprenda que tiene que aprender a ver proceso político y entender cómo son los procesos políticos, y se forma para eso se estudia politología, y finalmente el nivel de diferencia que se logra con alguien que estudió respecto de alguien que no estudió politología es brutal.
Entonces vas a tener lo que es más importante que se forme dentro de la resistencia, y aquí viene lo clave, una vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Esa vanguardia ideológica contrarrevolucionaria no tiene ninguna definición del punto de vista ideológico doctrinal de una u otra naturaleza. Lo que sabe hacer, particularmente, es hacer contraprocesos. Y eso es lo que guía y orienta las fuerzas que van a terminar haciendo la contrarrevolución. No se requiere, por ende, ojo con esto, porque tanto las revoluciones como las contrarrevoluciones no son un problema de número, ¿ya? No es la cantidad de gente, es la calidad de gente. Y lo que nosotros tenemos que formar, como ellos ya lo tienen, son profesionales, ¿ya? En términos de contrarrevolución. Y para eso hay que formar a las personas. Así que ahí está como el diagnóstico más básico. No se llega nunca entonces con un discurso de carácter político partidista a hablar con los patriotas. Se habla simplemente de patriotismo y se habla de defensa de la familia, de la nación, de todo lo que ha sido nuestra historia, nuestro legado, nuestros ancestros. Eso. Fantástico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema? Sobre la realidad de Chile y cómo se está organizando y cómo nos podemos organizar nosotros. Alejo, sí, yo quiero preguntar algo. Es el doctor Atilio, Alexis. Un gusto. Alexis, ¿cómo evaluar cuál es el principal problema? Es cierto, tenemos problemas internos y procesos políticos en cada país que nos diferencian. Y en particular, algo que se parece lo nuestro a lo de ustedes es que también tenemos nosotros un partido político corrupto de años, ¿verdad? Ustedes por lo menos tuvieron una experiencia de las dos, ¿verdad? En fin, pero hay un problema interno lógico, una situación de diagnóstico local, ¿verdad? Particular de Chile, que me encantó tu análisis, está espectacular. Pero también tenemos el contexto de la agresión externa, de lo externo, que es como decía Alejo, un tsunami. Esto es un monstruo que tiene la plata del mundo, tiene la prensa, tiene la estructura, tiene historia de años de manipulación mental a través de todos los medios sociales, las redes sociales. Ellos tienen la manija de toda la prensa, tienen el poder económico y ni qué hablar ahora del reseteo económico también, ¿verdad? Son dos diríamos, escenarios que nos están atacando al mismo tiempo. O sea, tenemos la problemática interna que necesitamos formar una resistencia patriótica y tenemos a nivel global una cosa que viene. O sea, vos, a mí me hicieron 3, 4 entrevistas y jamás pasaron la televisión oficial, la prensa oficial, nos fuimos al ABC, que es el periódico más importante. El jefe de redacción nos tomó la entrevista, no sacó nada, en fin, cómo poder atacar a la par todo lo que viene de afuera, exterior y lo interno también, ¿verdad? ¿Cómo conllevar estas dos cosas? ¿Cuál es su experiencia, Alexis? Gracias, Atilio. Efectivamente, siempre, eso es una constante, siempre en todo proceso revolucionario, donde sea que fuere, hay fuerzas internas y hay fuerzas externas presentes. Nunca son aislados, nunca hay procesos así. Debería ser más o menos una especie de isla en el medio del Pacífico que jamás descubrimos que se pudiera dar un proceso solo con fuerzas internas operando, ¿ya? El resto está siempre conectado. Y por supuesto, esto es lo más importante que les voy a transmitir hoy, porque Alejo me había pedido algo del tema geopolítico. Bueno, lo más importante que tienen que tener en mente es que el comunismo como principio fundamental, con toda su rama y derivados, que son muchas durante el siglo XX y de construcción es la última, ¿no? Hace ya tiempo, unos 30 años, cambió su foco de acción central, desde África, donde habían venido desarrollando una cosa, recuerden Mozambique, Angola, etcétera, etcétera, a América y particularmente América del Sur. Entonces nosotros somos el continente donde ellos quieren finalmente desarrollar la revolución hasta sus últimas consecuencias. Somos el continente objetivo. Y dentro del continente objetivo, Chile, por razones específicas históricas, es el conejillo de Indias del modelo. ¿Y por qué? Porque lo que ocurrió en Chile el año 73, más allá de haber derrocado a un presidente que no iba a llevar a un sistema totalitario, mucho más importante fueron sus efectos desde el punto de vista doctrinario en el propio marxismo. Los marxistas sostuvieron siempre
desde Marx y de los socialistas utópicos incluso antes, que los procesos sociales son irreversibles. Esta era una especie de máxima doctrinal. Los procesos sociales son irreversibles, decían ellos. Bueno, ¿qué probó Chile? Bueno, que los procesos sociales no son irreversibles, se pueden revertir, ¿ya? Por eso se puede hacer contrarrevolución. Y fue tan importante el impacto de lo que pasó acá, que cuando Unión Soviética invadió Afganistán, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética dijo que Afganistán no iba a ser otro Chile. Así de fuerte fue el impacto doctrinal que tuvo adentro lo que pasó acá. Bueno, y en Afganistán también fracasaron, pues. Y finalmente, entre otras cosas, producto del fracaso en Afganistán, terminó cayendo la propia Unión Soviética. Entonces, no hay proceso social que no sea reversible. Todo proceso social es reversible si uno trabaja para generar contraprocesos. Por lo cual, lo primero es generar contraprocesos. Ahí está la primera cosa. Segundo, presencia de, entonces, las estructuras revolucionarias exteriores. El caso chileno, constatado, absolutamente. Tenemos al menos presencia de la ETA, que esto es hace mucho tiempo atrás, 1985 en adelante, la FARC, formalmente, Sendero Luminoso, formalmente, y hoy día con mucha fuerza el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de todas las guerrillas que operan en el continente, es la única guerrilla formalmente en deconstrucción. Ellos están en el nivel más avanzado en términos ideológicos de todas las demás guerrillas del continente. Las demás están en otros niveles, pueden ser leninistas, pueden ser maoístas, pueden ser, pero son otras ramas antiguas de comunismo. El EZLN es la más fuerte en términos ideológicos y controlado ya hoy día la mitad de Chiapas, donde tiene municipios propios y formas de autogobierno de carácter socialista formal. Dicho eso, tenemos presencia además de europeos en general, en la Araucanía en particular en la guerrilla hay desde franceses hasta españoles y otros más, y el tinglado de todo esto, que entre otras cosas el Foro de Sao Paulo, y así, que han venido estructurando, organizando y desarrollando todo el modelo. Pero acá lo más importante, si uno mira el mapa, hace 2 años atrás del continente, teníamos a Bolsonaro en Brasil, teníamos a Piñera acá, en Perú aparentemente la cosa iba bien, Colombia también, suma y sigue, y simplemente estaba el problema permanente de Venezuela. Y ahí está el triángulo revolucionario básico, que es Cuba, por definición, Venezuela, era el soporte ahora desde el punto de vista de infraestructura de la revolución cubana, y finalmente Nicaragua, Centroamérica. Ese triángulo tuvo en serios aprietos, recuerden Cúcuta, cuando Piñera y otros presidentes van a tratar de que Guaidó termine imponiéndose. ¿Y qué hizo Cuba, particularmente? Una jugada estratégica maestra, que en Go se llama salir de ahí o salir del territorio propio. Juegas el territorio adversario y lo obligas a tener que responder. Y sacó su problema, porque si se fijan durante todo el año, desde octubre del año pasado, del punto de vista mediático, lo voy a decir así, desapareció el problema venezolano, pese a que está la escoba, ¿ya? Y estamos todos preocupados de lo que está pasando en nuestros propios países y dejó de ser foco de atención quienes en definitiva son los que articulan esto. Y ahora, 2 años después de lo que estoy mencionando, o 3 años en realidad, tenemos que Evo Morales volvió al poder vía más en Bolivia, después de que se había logrado sacarlo. En Chile estamos a punto de caer en lo que ya comenté. En Ecuador vienen las elecciones ahora en febrero, vamos a ver qué va a pasar. Perú tiene una situación de inestabilidad brutal desde el punto de vista político y probablemente va a seguir un camino bastante parecido. Colombia ya ha tenido la réplica exacta del modelo chileno insurreccional, con el mismo tipo de estructura de los Estados Unidos también. Un caso X, por ejemplo, la muerte de una persona en enfrentamientos con la policía que detona insurrección a nivel nacional. Y Argentina, por supuesto, hoy día bajo control de del propio triángulo revolucionario, porque Argentina ya es formalmente quien reemplaza, desde el punto de vista de insumo, soporte, desde el punto de vista económico, a Venezuela, que literalmente la tienen absolutamente destruida. Dicho eso, en 2 años, miren el panorama que tenemos en el continente. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Brasil termina siendo, y por eso me parece tan importante poder ir al final de la gira ya, termina siendo quien podría eventualmente, a través de Bolsonaro, y si se lograse mantener eso, que hay que estar prestando mucha atención, una especie de contención. Y yo creo que ahí tenemos que ir a buscar alianza con Brasil y los patriotas brasileños de forma muy urgente,
porque probablemente va a terminar siendo quien logre darnos respaldo a todo el resto. Pero, y acá está hasta cierto punto la buena noticia, como hemos venido trabajando con el equipo de análisis durante 20 años en el estudio del proceso insurreccional chileno, lo que yo siempre transmito, y lo que me han visto hacer todo el año, es mostrar el 1% del contenido que hemos desarrollado analítico de esto. Hay un trabajo mayor, enorme, son más de 7.000 páginas de análisis de proceso en el país de 40 años. En algún momento vamos a empezar a entregar eso como insumo para todos ustedes, porque necesitamos en forma urgente en todo el continente que se formen analistas y especialistas por área en cada una de las áreas de la insurrección. Estas áreas son por lo bajo 12 áreas, ¿ya? Y no tenemos analistas para eso ni en Chile ni en el resto del continente. Me tocó estar de una charla hace 3 días atrás, el jueves me parece, no, el martes me parece que fue, y estaba presente el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, que lo sacaron hace 2 años, cuando empezaron a descabezar a las Fuerzas Armadas, que en ese proceso también están, y este general me escuchó muy atentamente y yo le hice una sola pregunta. General, en Chile, ¿tenemos especialistas en guerrilla? No. Y no tenemos inteligencia. Acaban de desmantelar, de hecho, la dirección de inteligencia del ejército, no, entre otras cosas. Entonces, se requiere urgentemente que logremos formar esos especialistas en todo el continente. Tiene que haber especialistas de estas 12 áreas, entre ellos, para que entiendan a qué me estoy refiriendo, no es solo guerrilla. Sexo es un área súper importante, homosexualidad, y ahí con todas sus variantes, también un área súper importante, familia va incluida, por supuesto, música, poesía, literatura, cine, etcétera, todo lo que sea los medios de comunicación, en análisis político formal de organizaciones insurreccionales y sea antisistémica o asistémica, también se requiere especialista allí, y si tenemos capacidad entonces en un escenario de mediano plazo, ¿ya? Estoy hablando de unos 4 a 5 años, de sacar una primera generación de especialistas y analistas en el continente, en todos los países, ¿ya? Bueno, vamos a tener una enorme diferencia respecto a la situación en cómo estamos hoy día. Así que si hay una hoja de ruta que nos permite avanzar hacia eso y llegar a generar esas personas que son indispensables para los procesos contrarrevolucionarios. Sin eso no vamos a poder avanzar porque no vamos a tener capacidad ni de análisis ni de, lo más importante, anticipación de lo que va a continuar ocurriendo. Así que el trabajo por delante es muy, muy arduo y es lo que quisiera transmitirles con esto. Y ahí yo creo que hice la síntesis entre lo que Atinio me preguntaba, cómo está la cosa de intervención desde afuera, pero también cómo tiene que ser, de algún modo, la respuesta o las respuestas que tenemos que empezar a dar. Y ahí está espectacular para hacer el tándem al segundo tema, ¿verdad? Que vendría a ser ver lo que vendríamos a la parte geopolítica que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante que tenemos que ver ahora, porque lo que está pasando en los Estados Unidos creo que nos va a afectar. O sea que a partir del 6, ya te doy la palabra, dame un ratito. A partir del 6, nosotros vamos a saber si nuestra lucha va a ser más fácil o va a ser mucho más dura. Y depende de eso, porque la lucha está y cada uno tiene que hacerse responsable, porque yo lo veo a Donald Trump de la siguiente manera. El tipo fue el que prendió la luz y gracias a esa luz hoy podemos ver todos los monstruos que tenemos cada uno dentro de nuestros países. Porque eso es lo que hizo. Él ya hizo su trabajo. Ahora que él gane o no gane dentro de su país, eso ya es cosa de él, es su lucha. Y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Ahora, si es que él gana, nos facilita mucho nuestra tarea, muchísimo. Ahora, si él no gana, nuestra lucha creo que está cuesta arriba y tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cómo usted ve eso, don Alexis? ¿Alguien más quería hacer una intervención, sí, Estero? Sí, la señora. Tenés que habilitar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo quería hacer un aporte, una consulta y una pregunta realmente. Desde mi punto de vista, yo veo de que acá cómo se están proclamando, ¿verdad? El último moral, ¿verdad? Para el tema de género, para el tema de familia, para el tema de aborto,
nosotros por lo menos estos últimos 2-3 años de gobierno actual estamos protegidos, ¿cómo te voy a decir? De una forma, por lo menos visualmente, ¿verdad? Porque hay una postura clara del gobierno de Horacio Cartes referente a ese tema. No hay duda que el próximo gobierno va a ser también colorado y de esa misma línea de pensamiento para el 2028. Ahora, cuando sean las elecciones del 2028, que yo creo que ya va esa bola de nieve que está cruzando los Andes, que está aplanando Argentina, yo creo que para el 2028 ya va a ser una fecha en el cual va a llegar con todo ese listado que nos estuviste mostrando, Alexis. Yo creo que ya va a llegar a Paraguay para el 2028, que sería justamente el periodo de tiempo de estos 4 años para poder armar estas personas, capacitar personas que puedan entender el contexto, ¿verdad? Ahora, mi consulta es, como estas ONGs, este movimiento globalista que va permeando las instituciones, porque realmente tienen ¿cómo te voy a decir? La moneda de cambio, que es el dinero, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hace esto por ideología, pero la gran mayoría que hace esto lo hace por dinero, porque hay un flujo de dinero que viene arriba y están teniendo un mejor pasar y eso les reafirma más su postura, ¿verdad? En este plano físico, que es lo que realmente la gente está, esa gente que está siendo pagada, asalariada, está ocupando el espacio físico de las instituciones, del gobierno, para poder seguir las directrices de, vamos a llamarle el globalismo, ¿verdad? De lo que se viene. Ahora mi pregunta, ¿cómo resistencia, sin sacar estos, no sé si la palabra es eufemismo, de izquierda, derecha, lo que sea, que no manejo bien realmente, ¿cómo puede económicamente encontrar, dónde puede encontrar económicamente apoyo? Porque una de las cosas que yo estoy viendo, aparte de que la gente le cuesta mucho ponerse de acuerdo por sombras personales y egos de superioridad todavía referente a cosas que ya no son más tan importantes como la religión, esto, como vos decís, estoy muy de acuerdo al decir definición de patriota, definición de familia, proteger la libertad. Yo creo también que eso tiene que ser el núcleo central que nos defina como grupo, dejando de lado todo lo que está estratégicamente diseñado para dividirnos y separarnos y no ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles serían unas fuentes económicas? Porque acá también es muy difícil con todas las cosas cerradas, el gobierno cerrado, la gente, bueno, que tiene una posición todavía de un buen pasar, como vos decís, está letárgico, no se mueve, no tiene ningún interés en salir de su mundo selfie todavía, porque no le está tocando la economía directamente. Y la gente que está abajo, que sí le está tocando la economía, que es la que creo yo que va a explotar primero, pero ya por hambre, ¿verdad? Ya por inseguridad, por hambre. De acá a unos 4 años yo no sé cómo va a ser cómo van a estar nuestras calles si esto sigue así. Pero mi pregunta realmente, y obviamente la clase media va a reaccionar después cuando no creo que le toquen las propiedades, porque acá se echaron atrás con eso, porque es realmente un atropello muy grande y la clase media, hay una gran porción de la clase media, la clase alta, perdón, que trabaja con el gobierno y se sirve del gobierno. Entonces, todas sus empresas y toda su estructura va a seguir apoyando este sistema, ¿verdad? Porque ya lo pactaron, ya lo firmaron y es el camino, es la solución que ellos ven. O sea, la consulta es de dónde sacar fondos para poder aguantar este proceso de armar la estructura de esta resistencia, por un lado, y una pregunta es, la pregunta era, ¿qué
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a la mentalidad? Yo sé que cada vez una semillita y salir corriendo, o sea, y seguir tu camino, por decirte, ¿verdad? Ya no, estamos más en un momento de afrontar ideología de yo pienso así, vos estás equivocado, eso ya es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Más bien es hacer cumplir acciones, tener un plan estratégicamente para que de acá por decirte, acá 7 años, a 6 años, que es lo que vamos a necesitar ya estar unidos, armados, entendidos, digeridos de la situación. ¿De dónde sacar fondos para poder aguantar ese periodo de tiempo? Y realmente la pregunta que quería hacer es cómo podemos encarar nosotros como personas individuales, ¿verdad? Sin personalizar, sin individualizar, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada de armar un partido, un equipo. El tema nomás es que todo eso está dentro a través del sistema que está diseñado para oprimir, si es que no coludís con sus intereses. Entonces, ¿cómo haces que no te apaguen la velita cuando estás empezando la canción, por decir? Esa Perfecto. es mi opinión, mi consulta y mi pregunta. Súper. Excelente, porque me permite tomar lo que Alejo había planteado con tu consulta y hacer una síntesis. Mira, efectivamente, estamos todos un poco expectantes de lo que va a pasar finalmente en Estados Unidos, pero hay dos cosas que hay que tener en consideración. Estados Unidos abandonó a América del Sur hace mucho, mucho tiempo. Esto ha sido uno de los elementos más importantes del por qué estamos como estamos, ¿no? La presencia en América del Sur formal de Estados Unidos a través de su organismo de inteligencia, la CIA en particular, en los 80 y antes, era absoluta. Bueno, hoy día eso casi no existe. Es a tal grado la no importancia que tiene América del Sur para Estados Unidos que Chile hoy día ni siquiera tiene embajador formalmente, a ese nivel de desastre, ¿ya? O sea, da lo mismo, no es relevante. Pese a todo lo que está pasando, no es importante para Estados Unidos, ¿no? Y Trump, en particular, si bien en algún minuto yo diría, enfrascó, entre todos los problemas que ha tenido, no importa, se enfrascó en esta cosa que es más bien de las grandes potencias, al último empezó a reaccionar hasta cierto punto y dijo algunas cosas interesantes. Las 3 cosas más interesantes que ha dicho, y por eso es tan importante si llega efectivamente a consolidar el triunfo, es que uno va a generar fondos para educación patriota. Esa es la primera cosa. Esto es interno en Estados Unidos, ¿ya? 2, que va a gestionar fondos para lucha anticomunista, formal. Eso sería la mejor noticia del milenio, del año, de la década, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace literalmente más de 30 años que no hay financiamiento para lucha anticomunista en el mundo, ¿ya? Antes lo hubo. Estados Unidos formalmente puso mucho dinero para organizaciones como la Liga Anticomunista Mundial, que estaba en Taiwán, Corea y otros países, que era planetaria. Eso se terminó. Y además hubo un problema radical con lo que entendían por lucha anticomunista, porque al final del día, esos recursos que terminaban en una especie de congresos internacionales fastuosos, donde los dirigentes iban a pasarlo bien, nunca bajaban a niveles de operativos de los países, ¿no? Entonces queda como una especie de cosa simplemente formal, pero sin bajada a lo que es lo más importante, que es generar cuadros formalmente educados en anticomunismo en términos doctrinales. Eso paró ya formalmente, si bien en algunos casos se desarrolló con mayor o menos fuerza. Mi primera clase de marxismo la tuve cuando tenía 16 años. Yo participaba en la Secretaría Nacional de la Juventud, acá en Chile, que era el organismo de gobierno durante el régimen militar, que tenía por misión formar a los jóvenes. Y mi primera clase de marxismo, en términos teóricos estoy hablando, me la dieron en la Secretaría de Juventud. Eso fue en 1986. Entonces, si se fijan, del 86,
después vienen los 90, en los 90 ya jamás se hizo, y pasamos 90 y entramos en el 2020 ya, 30 años, sin formación a los jóvenes de anticomunismo. Bueno, el resultado es lo que estamos viendo, obvio. 2 generaciones por lo bajo en Chile de chicos que han venido siendo adoctrinados literalmente desde que empiezan a ver televisión, dibujos animados, digo, cuando están muy chiquititos, hasta que se radicalizan cuando salen de la universidad. El resultado es lo que estamos viendo. Entonces, si bien el primer tema es que Estados Unidos nos dejó votados, literalmente, el segundo es qué pasa si Trump llega a perder. Bueno, como ya les planteé que el objetivo central de la revolución es América del Sur, Estados Unidos va a ser colateral respecto a lo que nos pasa a nosotros. Y no vamos a poder, en el caso que Biden llegue a ganar, ni siquiera levantar las manos y pedir auxilio a esa gente, porque obviamente al revés, yo creo que van a tener tanto problema ya que van a estarse mirando el ombligo y el resto del planeta les va a importar muy poco, ¿ya? Pero si Trump llegase a ganar, hay una enorme posibilidad de que si articulamos a nivel del continente, y es el trabajo que me propuse hacer con la gira, entre otras cosas, y tenemos ya una red formal articulada a nivel del continente, podamos entonces ir a Estados Unidos y decir, mire, estamos trabajando en esto es lo que vamos a hacer, etcétera, y requerimos recursos, entre otras cosas. Ahí está, entonces el primer escenario, el positivo sería, claro, Trump gana y se hace todo esto que estoy planteando y efectivamente coordinamos hasta Estados Unidos toda la red y esto se echa a andar. Una alternativa. Pero la más probable no es la más buena, que es que Biden termine ganando. Y en ese escenario, reitero, yo les sugiero que nos concentremos en nosotros mismos, en América del Sur particularmente. Ni siquiera todavía tengo en mente Centroamérica, y lo que allí pasa es más grave incluso. Tenemos, bueno, no voy a entrar en eso. Pero la idea entonces sería articularnos acá y rascarnos, disculpen la expresión, rascarnos con nuestras propias uñas, que es lo que creo que en principio, de todos modos, tenemos que hacer. O sea, la capacidad, y aquí viene la respuesta también respecto del tema del financiamiento. Esto es proceso, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, lo primero, lo básico, lo fundamental se llama acumulación de fuerza. Esto es el trabajo 1. Acumulación de fuerza significa 2 cosas. Cantidad de personas y todo lo que ello conlleva, que entre otras cosas es recursos también. Cuando se articula un movimiento de resistencia patriota, lo que tú tienes que hacer es empezar a acumular gente, ¿ya? Que se sume. Que la mayor parte de ellas, reitero lo que dije antes, están la mayor parte de ellas solo en resistencia pasiva. Esto se puede hacer por medios digitales. Nosotros hicimos una página con una ficha de inscripción súper simple, llevamos como 2000 y tantos inscritos, y solo con eso, piensen ustedes que esto partió en junio del año pasado, y la página la formalizamos en julio, se sumaron estas 2000 personas, y solo con ese pequeño número, porque es muy poco, con ese pequeño número ya generamos recursos suficientes como para que esta gira se pueda realizar, generamos recursos particulares a nivel nacional, y sigue incrementándose todos los días, porque todos los días se sigue inscribiendo gente. Vamos a llegar en algún minuto a números del orden de 10.000, 15.000 inscritos. De la mayor parte de ellos, reitero, solo hay que esperar resistencia pasiva. Ya es harto que hagan el esfuerzo, digamos, de rellenar la página y pertenecer. Y lo segundo que hay que transmitir con mucha fuerza es que no busquen lideratos. Esto es lo que esa pregunta respecto de cómo hacer para que los egos no estén presentes. Esto es súper relevante. No necesitamos líderes, necesitamos conductores políticos. Es muy distinta la función, ¿ya? El liderazgo, por definición, etimológica incluso, es el que va en la punta o en la cabeza, el que inicia la marcha. Bueno, sí. Pero en el contexto de resistencia, lo que se requiere es cumplir funciones. Las funciones no son cargos y se requiere conducción. No se requiere necesariamente liderazgo. El liderazgo simplemente está en el frente, pero ¿quién conduce? ¿Quién lleva el timón del barco? ¿Ya? Bueno, tenemos que formar conductores políticos. Esos conductores políticos, por eso hay un proceso ahí de formación, en términos politológicos estrictos, son los que entienden hacia dónde hay que dirigir esta nave que queremos dirigir. Y es mucho más importante la función de conducción política que la función de liderazgo entonces. Cuando tú evitas tener que estar discutiendo por el problema de liderazgo, y eso se logra básicamente haciendo que los cargos formales que puedan tener las organizaciones sean de corta duración y sin reelección, por lo cual inhibes
la idea central de todo líder, de que es permanecer siempre en el liderazgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene cortos plazos acotados de funciones que tiene que cumplir y después va a ser reemplazado por otra persona. Lo que importa más es quienes están conduciendo el proceso, no los que lo lideran. Evitas entonces lo típico que pasa cuando se generan estructuras, que son las peleas por liderazgo. Hay que sacarse de la cabeza el problema de los liderazgos. Cuando tú dices que estás buscando un líder, y todos dicen lo mismo siempre, y particularmente los partidos políticos de esto, lo que haces es transmitirle al otro, o descansar en el otro, tu propia responsabilidad. ¿Ya? Eso es lo que pasa con los liderazgos. ¿Ya? La gente dice, voy a seguir a tal líder, en el fondo lo que está haciendo es entregarle al líder la responsabilidad de la propia responsabilidad. Por ende, tenemos que formar a nuestra gente para que entiendan de que son ustedes mismos, nosotros mismos, cada uno, el que tiene que cumplir las funciones que tiene que cumplir. Que ese es un problema personal, familiar y patriótico. Y en ese contexto, entonces, no tengo que poner delante ni el ego ni nada, tengo que hacer mi pega. Esa es la pega que tengo que hacer, punto, ¿ya? Y a la vez con eso inhibes, reitero, esta discusión permanente entre el problema de los liderazgos, ¿ya? Liderazgo van a haber siempre gente que tenga condiciones, por formación o por naturaleza, de mayor liderazgo que otro, maravilloso. Pero para lo que se requiere hacer, no se requiere necesariamente la existencia de un gran líder, que es la típica cuestión, que de nuevo es ese deus ex machina que llega a resolverte el problema. No te lo van a resolver, no hay estos iluminados maravillosos que son capaces así como una especie de Gandhi de venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿ya? No. Hay que hacerse cargo uno mismo del problema. Esto es, hay que asumir la propia responsabilidad con también la propia capacidad, ¿ya? Son las dos cosas. Y cuando logra formar entonces a estos conductores, que en definitiva se transforman en los faros que iluminan el camino, bueno, por ahí avanza entonces la contrarrevolución. Es un trabajo, hay que hacerlo planificadamente, hay que hacerlo constante, y esos plazos que me planteaban es muy adecuado tener en mente que estamos hablando de esa magnitud de tiempo, 4, 8 años, es perfecto, porque toma tiempo hacerlo. Entonces, hay que partir. Y siempre el problema más importante es cuándo, cómo y en qué minuto se toma la decisión de asumir el problema y partir. En eso yo creo que estamos en el momento actual. Yo creo que, don Alexis, en todo lo que acabo de decir es fantástico, porque todos los compañeros pensamos igual, especialmente en la parte de liderazgo. Justamente ya hablamos varias veces, ¿verdad? Nosotros creemos que si más de una persona está capacitada para orientar a otro, más rápido va a ser el proceso de cambio dentro de una república, ¿verdad? Y comprender esa fuerza de que somos una república, porque hay mucha gente que no entiende el concepto de una república, no entiende el concepto de una nación, y ni siquiera está leyendo su propia constitución y no sabe si su constitución es buena o es mala, ¿verdad? Nuestra constitución a mí me gusta mucho, ¿verdad? En la parte de la formación de los poderes, donde hay algunos problemitas que tenemos, pero dentro de lo que vendría a ser en general, está muy, muy bueno, ¿verdad? O sea, yo creo que está fantástico nuestra constitución y tenemos que hacerlo respetar. Hasta donde podamos tenemos que hacerlo respetar. Y yo creo que por ahí empieza la educación, ¿verdad? Ahí empieza la educación de la comunicación. Alejo, solamente quería agregar algo que se me quedó en el tintero, sí. Respecto al tema de recursos. Sí. Parte del objetivo de la gira, aparte de todo esto que les estoy comentando, es que cuando se articule a nivel continental la Red Patriota, esa Red Patriota se ponga algún nivel de objetivos súper concretos. Lo más probable, tengo en la mente, espero llegar ahora sí, porque yo creo que sería lo ideal, en algún instante organizar, más allá de cosas. Les voy a poner un ejemplo de lo que se ha intentado hacer por la vía de los partidos institucionales. Recuerden que Vox sacó la Declaración o Carta de Madrid, no sé si supieron de eso, que era una carta que tenía por objeto que los partidos que no son de izquierda, lo voy a decir en esa forma, se sumaran. Y por supuesto en Chile hubo gente de partidos que firmó la carta en cuestión. Pero más allá de la declaración, que no es malo, ¿ya? ¿En qué se traduce en términos formales prácticos? Bueno, en simplemente una manifestación de intenciones. Yo creo que nosotros tenemos que ir muchísimo más allá que eso, ¿ya? Tenemos que ir a acción.
acciones concretas. Y la primera cosa que tengo en la mente en algún instante, y lo que le quiero proponer a los brasileños, es que convoquen a un gran congreso patriota en Brasil, que creo es el país donde podríamos tener las condiciones, por Bolsonaro en particular, de mejor acogida. En el resto, les prometo que hacerlo, por ejemplo, en Chile hoy día, o en Perú o en cualquier otra parte, sería bien complejo por las propias situaciones. Brasil lo veo como el país que nos podría acoger en ese sentido, y una misión entonces de cada organización en cada país sería nombrar los delegados de esa reunión y generar los recursos para que pudiesen asistir, entre otras cosas. Así que habrían como objetivos súper acotados de corto plazo con resultados específicos medibles. Y eso es súper importante también porque tenemos que tener objetivos que sean que podamos contrastar, ¿ya? Bueno, ahí tienen una idea que me está dando vuelta a propósito de esto y se las iba a proponer, ahora se las propuse como anticipadamente, pero podemos seguirlo conversando con esta ya, que tienen doble función. Por una parte, nos permiten articularnos en torno a objetivos bien específicos, y a otra, que es la interesante, permiten que a nivel local se articulen en función de esos objetivos, y entonces sí se acumula fuerza, que es la fase 1. Después de que acumula esa fuerza, que entre otras cosas se expresa en generar recursos, también viene la fase 2. ¿Para qué uno acumula fuerza? Para constituir poder, ¿ya? Ese es el objeto de acumulación de fuerza, generar poder. ¿Y en qué se manifiesta? Cuando ya se manifiesta. Ese poder es capacidad de coacción. Poder es capacidad de coacción. ¿A quién se coacciona? Bueno, pues al Estado, al gobierno, a los políticos, a los que queremos que haga que las cosas sean como queremos que sean. Para eso se articula esto, ¿ya? No tiene por función, yo siempre lo digo porque hay gente que se asusta con la palabra resistencia. Yo siempre, cuando hago el Patrio Caos, explico que resistencia es simplemente ponte de pie y stand up, ¿ya? Y ellos vienen con la fuerza, uno resiste, ¿ya? No es una actitud de ofensa, no tiene nada que ver con ofensiva, porque ofensiva viene al final, esto es solo resistencia. Bueno, ¿por qué lo transmito? Mucha gente cree que nuestra función tiene que ver con ir a una especie de lucha, ¿ya? La pelea primaria es para adentro. La pelea más importante es para adentro de nosotros mismos, para ponernos en resistencia. Entonces, esto no tiene nada que ver todavía con afuera, ¿ya? Tenemos que resistir. Bueno, dicho eso, cuando logras hacer ese traspaso de fuerza que se transforme en poder, bueno, recién entonces tienes capacidad de defensa y las fases que continúan. Por eso es un proceso, por eso toma tiempo. Yo creo que ahí lo terminé de explicar y cómo se articula. Eso. Valeria, vos querías preguntar algo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, súper. Sí. Ahora te fuiste. Ok. Bueno, en el 2018, ahora qué tal, Bien. En el 2018 se hizo una gran reunión en el Brasil, ¿m? que se llamó, Vanessa Vázquez estuvo conmigo por ahí, como una convención de gente conservadora, por darle un nombre, ¿verdad? A la cabeza de esa gran reunión donde estuvieron gente de Colombia, de toda América prácticamente, se habló de formar como un contraforo de San Paulo. O sea, la idea los brasileños la tienen, y eso fue liderado por el hijo de Bolsonaro, por Eduardo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos contactos, hicimos muchos contactos en esa reunión con gente, y tenemos también forma de llegar a Eduardo. Ahora, lo que me dicen es que Eduardo como que de repente no se le ve con el perfil adecuado, pues no importa. Es una opción para ir haciendo contacto y ir caminando en este tema que estás proponiendo, ¿verdad? Yo creo que sería fenomenal, Valeria, si empiezas desde ahora a generar, a reactivar esos contactos, sí. y teniendo en claro que voy a estar por ahí por las últimas 2 semanas de febrero en Brasil. Entonces, sería fenomenal si nos pudiéramos llegar a reunir allá y formalizar esto que ya se había iniciado, o tal vez darle una nueva lectura y que él entienda el trabajo que se quiere realizar y ver si se puede articular con él. Sería espectacular. Así que te pido eso.
Ok, voy a estar moviéndonos para dar un nuevo impulso a eso que ya se había hecho. Excelente. Como generar un apetito. Tatiana, creo que vos también querías preguntar algo, ¿o no? Sí, es una pregunta un poco directa, tal vez a algunos le moleste, yo entiendo esa parte, pero es una interrogante que tengo, ¿verdad? Y es una posición más realista, viendo desde la parte de financiamiento, viendo de las posibilidades de lo que pase allá en el norte, de Trump-Biden. Mayormente yo también soy de una postura que nos tenemos que enfocar en lo que pase acá, ¿verdad? Que no podemos influir absolutamente en nada de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar allá, pero sí estamos a tiempo de influir en lo que, en el tiempo en el cual se lleven a cabo las muestras, ¿verdad? De todo este avance, a este cambio, en el cual creo que estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con este cambio, ¿verdad? O por lo menos, desde mi punto de vista, encontrar la manera, encontrar el apoyo local, ya sea el apoyo de poder, el apoyo económico, para que esta transición a la cual el globalismo nos quiere llevar sea algo más localmente, a nivel nacional, a nivel patriot, a nivel proteger las fronteras, a nivel de las ideologías, de todos estos movimientos que buscan, como te digo, debilitar cualquier opinión disidente a todo lo que va a venir, ¿verdad? Obviamente, dentro de poco tiempo, no sé qué, dentro de un par de décadas, no sé dónde vamos a estar, pero tengo una idea dentro de dónde estaríamos dentro de 8 años, dentro de 10 años. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? Que tal vez algunos del grupo no están de acuerdo, pero es una cuestión que me vengo preguntando hace tiempo. Desde el punto de vista local, para buscar el apoyo político, social, económico, ¿cómo lo ves? Porque nosotros tenemos, en este momento, tenemos una persona que prácticamente es la que maneja Paraguay. Nada más que ahora está tras bastidores por traición de su propio partido, ¿verdad? En vista de que el modelo económico de Paraguay iba a ser manejado más empresarialmente, protegiendo los intereses de su negocio particular también, y marcando pauta para arreglar un poco el ecosistema, ¿verdad? Porque hoy en día es un pirañeo total, no hay cadena alimenticia, no se hace nada, se come todo, inclusive nos venden los derechos, las libertades, se caen en la Constitución. O sea, hoy en día este modelo es insostenible porque, como te digo, este silencio de la población, de los ciudadanos, yo creo que eventualmente se va a desarrollar. Lo ideal sería que no sea desde mi punto de vista, que no sea un estallido, ¿verdad? Que rompa todo, como es lo que sucedió en Chile, ¿verdad? Que bueno, ahora no sé cómo están, pero deberían estar reconstruyendo un montón de cosas. Entonces, mi pregunta, mi curiosidad realmente, tengo una curiosidad. ¿Cómo le ve usted, señor Alexis, para que esta transición, ¿verdad?, sea utilizando los elementos con los cuales nosotros contamos, que bien sabemos no son los ideales, pero pisando tierra y siendo realistas son los que tenemos hoy en día, que es nuestra situación? Somos un país empresa, y los detractores de esa empresa son las personas que no se alinean a la dirección que tiene el anterior gobierno y el futuro gobierno, que es de la línea del señor Horacio Cartes, que maneja el país como una empresa que de esa manera va a funcionar, y él también va a poder continuar con sus negocios y va a poder también instalarse en el poder. ¿Sería posible, sería pensable, sería digerible, desde mi punto de vista? Estoy hablando por mí, no estoy hablando por el grupo, es nada más que yo soy italiana y soy más consciente de cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Que para un congreso mafioso necesitamos uno más jodido que pueda manejar, porque si no,
se trata de un modelo de negocio de la Constitución para ellos y nosotros siempre terminamos abajo y perjudicados. Entonces, sería factible buscar ese apoyo económico y cuál sería la forma de llegarle a esa persona o a ese grupo, comentándole todo esto que se viene, que ya deben saber, ¿verdad? Que también deben saber que no van a parar porque es una maquinaria gigantesca, ¿verdad? Pero poder utilizar esos elementos, justamente la debilidad de algunos políticos y el poder de persuasión, llamémosle, de gente que tiene más idea de proyectar a nivel país. Esta tendencia nacionalista, esta tendencia patriótica, esta tendencia, hagamos esta transición inevitable un poco más humana, un poco más honorable, ¿entendés? Vamos a tratar de realmente mejorar el sistema de salud y no matar a la gente para cosas así, ¿verdad? Cosas, barbaridades que los que tenemos la capacidad de ver nos vemos totalmente anonadados de que las demás personas elijan seguir durmiendo, ¿verdad? Seguir la siesta, no tomar posesión. Entonces, mi pregunta es, a nivel local, el apoyo económico, el único candidato que yo veo es ese señor. ¿Cómo podríamos hacer una llegada? ¿Cuáles serían los puntos interesantes que en mi caso, como digo, repito nuevamente, no hablo por el grupo, hablo por mi punto de vista, obviamente? ¿Cómo podríamos hacerle llegar los puntos? ¿Cuáles son los puntos necesarios que de acá a 4, 8 años ellos puedan visualizar y ver el valor de volverse algo más patriótico, más nacionalista, más independiente? ¿Entendés? Porque lo que yo tengo entendido, el camino es globalismo o nacionalismo. O nos dejamos influenciar por todo lo que viene de afuera, con la plata que viene de afuera, o cerramos nuestro esquema y nos quedamos acá potenciándonos nosotros. Eso es más o menos mi consulta para el apoyo económico local. Sí. Ideológico, político. Sí, entendí. Mira. ¿Se escuchó? Sí. Sí. Como es proceso, lo que ocurre en algún momento es que acumulas la fuerza requerida y finalmente te empiezan a abrir la puerta quienes efectivamente tienen capacidad económica de potencia suficiente para realmente aportar en forma consistente al proyecto. Eso es una primera cosa, ¿ya? Pero si no se acumula fuerza, eso nunca pasa, ¿ya? Entonces, lo primero, reitero la idea de acumulación de fuerza. Lo segundo, efectivamente, el problema de mirada que tienen, estoy tomando literalmente lo que me dices de la situación en Paraguay. El problema de mirada que tiene la derecha económica en todo el continente es que sigue creyendo a pie juntilla de que mientras la infraestructura está en sus manos, la superestructura deviene naturalmente. Y con eso cometen un error garrafal. ¿Por qué? Porque ya con Gramsci los marxistas se dieron cuenta de que el problema central nunca fue el problema de infraestructura, medios de producción. Siempre fue el problema de la cultura. Por eso se habla de marxismo cultural. Y la hegemonía la tienen ahí, no la tienen abajo, y no importa que la tengan abajo, porque al final del día, cuando tú logras conquista ideológica, lo otro te da por definición. Entonces, la apuesta que han venido haciendo en términos claros, uno lo entiende, pero lo entiende desde el punto de vista de entenderlo desde su posición, que es básicamente seguir apostando a crecimiento, desarrollo y progreso en términos solamente económicos, y dejándole a la izquierda todo el ámbito de la creencia libre, y entonces los hijos de estos super empresarios terminan siendo de izquierda porque fueron adoctrinados por ellos, y en el fondo en Chile la negociación fue: déjennos seguir haciendo negocio y le entregamos a nuestro hijo, y ahí están los hijos hoy día en la calle haciendo la revolución. Bueno, estos empresarios en definitiva, que además traicionan al propio modelo al que dicen sostener, en el caso chileno con colusión, pero enorme, con concentración de mercado, con barreras de ingreso, competencia en definitiva, barriendo las propias bases del modelo, porque terminan simplemente por egoísmo y por ambición, enriqueciéndose en términos absolutamente personales, familiares, y el país no tiene ninguna importancia. Recuerden además
el problema central en términos del capital no tiene frontera, le da exactamente lo mismo, ya cuando se pasa a pensar en esa estructura de capital supranacional, les da exactamente lo mismo lo que pase con las naciones. De hecho, por eso el modelo busca, por un lado o por el otro, que desaparezcan los estados nacionales. Para el proyecto globalista, la única forma de establecer un gobierno mundial es que todos los estados del mundo se sometan y terminen, aunque sigamos teniendo bandera, una línea en un mapa que dice que se llama Paraguay o Chile y canción nacional, para efectos prácticos eso está absolutamente deconstruido, demolido y no importa. Bueno, así que como es procesos, vamos a tener, no es que de la noche a la mañana nuestras repúblicas, y en eso Alejo apuntaba excelente, nuestras repúblicas vayan a simplemente implosionar, pero a largo plazo, imaginen solo el hecho de inmigración sin control, porque el derecho migrante tiene que ver con ¿qué? Con romper la soberanía por el hecho, ¿ya? No importa entonces si está la raya en el mapa y hay una cosa que se llama aduana, porque el tipo simplemente pasa de un lado para otro, y ¿para qué importa entonces tener la raya en el mapa? Que superaron la soberanía por el hecho, la soberanía somos nosotros, ¿ya? Los soberanos. Pues bien, entre otros ejemplos, esta gente entonces va a seguir apostando por este modelo de infraestructura, en el fondo, sin hacerse cargo de lo fundamental que es el problema de creencia. Nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle los efectos que esto provoca cuando la población empieza a ser sistemáticamente adoctrinada y terminan los esquizos deconstructivos penetrando y abriéndote, rompiéndote la estructura de la nación. El resumen final es que da lo mismo que mejoren la macroeconomía, la micro anda en micro, y la gente al final del día, y esa es la mala noticia, que va a ser utilizada por la insurrección cuando se produzca alguno de los tantos ejemplos que ya hemos venido viendo, que partan 30 pesos de alza en el metro, o que murió un señor por un procedimiento policial, lo que sea, y en algún momento van a tener el problema instalado, y va a ser demasiado tarde en ese instante para siquiera poder decir, bueno, hagamos algo. La ventaja, reitero, de ustedes hoy día es que tal vez el proceso está en etapas de estadio anterior, me va a importar mucho entonces que hagamos, por ejemplo, el trabajo de mirar comunicación horizontal en Asunción, que me parece que hay que empezarlo a hacer ahora, y empezar a registrar qué se está rayando en los muros de la ciudad, para poder después clasificar, y hay un trabajo, una tesis de grado que les voy a llevar, buses, donde ese trabajo se puede acá hacer. en los buses hay mucho graffiti dentro de los buses. Bueno, todo eso hay que registrarlo, Alejo, porque lo primero, como les dije al inicio, es mapear. Tenemos que saber en qué estamos, ¿ya? Entonces, yo de acá poca capacidad tengo, porque más allá que me manden o no alguna cosa, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Sí, claro. Entonces, el mapa es súper importante, y ver ese balance de fuerza. Lo último, y acá está pasando, eso me tiene muy contento, efectivamente cada vez más, y porque ha sido tan intenso, que se me han empezado a abrir puertas desde el punto de vista de que grandes empresarios me están recibiendo y todavía no toman posición, quieren saber, ¿ya? Tenemos que tener capacidad entonces de formar a las personas que van a en algún minuto ir a hablar con estos grandes empresarios para mostrar, no es para pedir nada, es para mostrar. Cuando ellos hagan el mismo proceso de análisis y llegan a la conclusión lógica, ellos mismos al final van a decirte, bueno, ya, perfecto, tomé posición, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo apoyar? Va a pasar, pero tenemos que tener capacidad de ir a mostrarles. Si no eres capaz de mostrarles realidad y hacer que tengan percepción de amenaza, simplemente el día a día abren el refrigerador está lleno, miran el saldo en la cuenta corriente en el banco y tienen para vivir el año entero y más, y están pensando en las vacaciones de la familia donde se van a ir a alguna isla del Caribe o no sé dónde. Cuando tu vida orbita en torno a esa lógica, es tan difícil. Y es natural, no es ni siquiera una crítica, es así, ¿ya? Es natural que tú creas que no va a haber ningún gran problema, y que además, porque se genera esta noción de poder, que tú tienes capacidad de control por tus recursos, básicamente, de lo que está ocurriendo. Bueno, eso es falso. Lo que les prueba Chile a todos y a Estados Unidos es que da lo mismo si están en un país extremadamente rico como en un país que tiene alto ingreso, da lo mismo. Para efectos de proceso insurreccional, da lo mismo. Ellos están operando sobre la creencia, les da exactamente lo mismo el nivel de PIB que tenga cada país. Ya es irrelevante. Hace mucho rato se dieron cuenta que el problema ni siquiera era el capitalismo, el problema era el capital, y terminan incluso apropiándose el capital. Les mencioné la pasada que el Partido Comunista es uno de los partidos más ricos de Chile, ¿ya? Hace mucho rato que dejaron de pelear con el capital, ahora quieren capital, tienen universidades, tienen empresas, tienen de todo, ¿ya? Bueno, esta gente de la derecha económica que cree que ahí está el cómo hacer que esta cosa funcione, termina perdiendo la pelea porque no se preocupan de lo más importante, que es la parte de la creencia. Ahí está el resumen. Hay que mostrarles
a esta gente que tiene los recursos económicos suficientes qué les va a ocurrir o qué les está ocurriendo. Miren a los hijos, ya eso es súper importante. En el transcurso de 1 o 2 generaciones, y todo lo que tienen van a perderlo. Así, todo lo que tienen lo van a perder si no se hacen cargo del problema principal. Ahí está la sugerencia. Cintia quería decir algo. Ahora voy a hablar yo. Precisamente hablando de esa comunicación horizontal, nosotros lo que tenemos que generar es la comunicación horizontal contraria. Ser la piedra del zapato de todos tus contactos, todos tus lugares de influencia. Y lo que mencionó Vivi, que es lo que yo siempre sostengo, trabajar y presionar a nivel gremial, insertarnos. Ellos están infiltrados en todas partes. A mí me llamaron ayer y hoy por el tema de un tema vigiato. Pero ese tema vigiato no es una cuestión puntual, sino que tiene otro que es mucho más grave. Y cuando vos querés tocar el tema, te das cuenta que tenés dentro de la misma institución los infiltrados, que son los que van a dar la alarma a los que tienen que ir cayendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros los infiltrados, nosotros generar esa comunicación horizontal, nosotros ser la piedra del zapato de ellos. Y hablando, haciendo un poco referencia al aspecto económico, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en las puertas de un quiebre sistémico. O sea, va a haber una depresión económica tan brutal que va a ser muy superior a la de 1929-1930. Y eso es inminente y es ya. Entonces, no podemos hablar de dinero, porque el dinero, lo que hoy compras con 1 millón, bueno, para dar un ejemplo, lo que uno compra con 10.000 guaraníes, el próximo mes va a ser 1 millón, el siguiente mes va a ser 10 millones, y va a llegar un momento que el papel moneda no va a tener valor, a no ser que se genere el renacimiento, el renacer o la reestructuración interna desde adentro, desde el autoabastecimiento mismo. Pero hay que trabajar en los gremios y hay que hacer la piedra del zapato de manera personal, llegar a tus contactos uno a uno, golpearles la puerta, y hay reacción, les molesta y eso les pone como un espejo frente a la cara, ¿verdad? Y ellos mismos se sienten delatados y eso hace como que se queden quietos, se queden en el molde o empiecen a rever su misma postura, ¿verdad? Para mí, bueno, no quiero alargarme mucho con el tema porque Alexis es quien tiene el uso de la palabra. Ahora solamente quise aportar desde donde yo estoy ubicada, ¿verdad? Mi opinión y lo importante de estos mensajes, estos videitos que se mandan con denuncias concretas, puntuales y bien documentadas. Eso es fundamental. Gracias, Cintia. Veo un comentario que me deja preocupado. Mi empresa está al límite de la quiebra económica, no sé hasta cuándo voy a moverme por mis medios económicos por más ganas que tenga. Ese es el resultado de todo lo que está pasando y va a incrementarse y va a agudizarse. Entonces el escenario al que uno tiene que estar atendiendo es que todo va a volverse peor incluso. Ni siquiera estamos en el nivel más alto. Reitero la idea. Sacaron acá el 10% la gente de sus fondos de pensión y se agotaron los plasmas en las grandes cadenas de venta de los malls. O sea, que fueron a gastar plata en comprar televisores, ¿ya? O sea, imagínense el desequilibrio mental con el tema. Y van a sacar otro 10% y les aseguro que va a ser un poco lo mismo. Digamos, al final se van a gastar la plata en eso y te revela entonces la ceguera enorme de lo que va a ocurrir, porque efectivamente esta crisis económica global, a mi juicio modelada, eso es para otra conversación, pero a mi juicio absolutamente modelada, el efecto concreto que tiene la destrucción de las economías nacionales a un grado que no hemos visto nunca. ¿Ya? Nosotros pasamos en Chile, yo me crié en el Chile en los 80 con la crisis económica del 82, cuando de la noche a la mañana se liberó el dólar, que estaba artificialmente mantenido a 34 pesos, y la moneda se disparó de la inflación, en el fondo, y nos fuimos a 700, 800, ¿no? ya ni recuerdo, fue un desastre, pero había que hacerlo para sanear la economía, porque mantener ese nivel de artificialidad del cambio, lo único que estaba haciendo era que nos estábamos comiendo todos los recursos.
y en definitiva ahí vamos a tener un trabajo que hacer formidable, porque yo tengo la noción, esto no, solo se lo traspaso, me reuní ayer o anteayer con un argentino que ha venido trabajando este tema mucho tiempo, está muy bien documentado respecto a las medidas de control que se pueden tomar respecto a lo que nos va a pasar, que es hiperinflación es una de las variables, que se pueden hacer, porque hay ejemplos históricos donde esto se hizo, ¿ya? Y por eso mencionaba Hartmut Schack que en 4 años logró que el marco alemán incluso llegara a superar el valor nominal del dólar, de haber estado en una inflación que era en un año. Él tiene una colección que es notable porque son estampillas de un puro año, mes por mes, ¿ya? Para mandar cartas. Y la primera, ponte tú, costaba un marco y al mes siguiente costaba 100, a los 2 meses costaba 1000 y terminaron en miles de millones de marcos por estampilla. Eso en el transcurso de un año era una cosa pero brutal. Por eso andaban literalmente en carretilla con los billetes para ir a comprar pan, por decirlo tontamente. Bueno, pero hay modelos que te permiten salir de eso. Esos modelos, ojo con esto, son contraintuitivos respecto al modelo de la derecha económica. Ojo, ¿ya? El problema que tienen ellos es que para ellos todo esto que estoy planteando es anatema, ¿ya? Eso no se hace. Sí. Bueno, pero funciona, pues. Ojo. Hay que hacer. Así que sí hay respuesta. Ahora, nada, reitero, de lo que, y con esto me gustaría ir cerrando, nada, reitero, de lo que les estoy planteando va a pasar si no somos capaces de conectar los grupos aislados y empezar a formar resistencia. Sin eso, todo el resto simplemente se quedará en buenas intenciones. Así que espero poder estar con ustedes del próximo sábado en adelante, transmitirles mucho más de lo que acá puedo hacer, porque vamos a tener más tiempo, pues las conversaciones se pueden hacer más extensas y además mucho más detalladas. Les voy a llevar cosas que nunca digo por acá por las redes sociales, por razones obvias, y transmitirles el esquema, por lo menos, de lo que se podría empezar a trabajar en vistas de armarnos a nivel continental frente a lo que está ocurriendo y va a pasar. Así que eso yo creo, Alejo, creo que son las 2, llevamos 2 horas y ya. Yo te quiero agradecer muchísimo, Alexis, muchísimo, creo que los compañeros también se nutrieron bien. Fue muy importante la charla de hoy. Entonces, a lo que yo voy, para concluir y para poder retirarnos cada uno de nuestras casas, es la siguiente. Creo que estamos en un periodo donde la educación y la información a la ciudadanía es vital y es el camino a seguir. Así como dijo Fernando, la situación económica de repente de cada uno de nosotros, independientemente, es nuestro talón de Aquiles, o como decimos en guaraní, nuestra arena movediza, nuestra tierra blanda. Entonces, nuestra tierra blanda es nuestra parte económica, porque todos somos de nivel medio para abajo. Todos estamos en una situación difícil, pero creo que la voluntad es la que nos va a ayudar a educar a los demás paraguayos. Por más de que no tengas ni un peso, ni un guaraní, igual creo que podemos enseñar a la gente a amar su constitución y defender sus derechos. Creo que ese es el primer nivel. Muchas gracias. Muy bien. Alejo, muchísimas gracias. Les vuelvo a decir, aprovechenme, voy a estar una semana con ustedes. Por favor, explótenme todo lo que quieran, no me dejen un día sin alguna actividad, aunque sea reuniones de 5 personas, 3 personas, no importa, no es un número lo que importa, es la calidad de las personas que van a estar ahí. Y sáquenme todo el partido posible, voy con mucho cariño y muy esperanzado de poder trabajar allá con ustedes y transmitirles todo lo que he venido trabajando y estudiando tanto tiempo, que por suerte terminó sirviendo exactamente para algo y no se quedó ahí como pura cosa muerta teórica. Así que eso, un gran abrazo a todos, feliz año nuevo y nos estamos viendo. Hasta luego compañeros, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos. Chao.